La vida, mi desafío en la vida, según la palabra de Dios, es que yo tengo que tener esa experiencia, esa cercanía con Dios. Porque es fácil, queridos, es fácil, sin duda alguna, nosotros poder simplemente tener teorías. Y como les contaba la historia, ¿no? Entonces la gente respondió, necesitamos comer esta hamburguesa. Eso suena fabuloso, pero el problema ¿cuál fue? El problema es que al momento de hacer las cosas, la gente escogió lo que le hacía daño. ¿Esto qué me enseña a mí? Que nosotros en teoría sabemos lo que es bueno. Tú le preguntas a la gente en el mundo y la gente dice, Dios es lo mejor, Diosito es bueno, y tú... ¿Ok? La gente responde bien. El problema no está en que la gente responda bien. El problema está en que la gente no está dispuesta a hacer lo correcto. Ahí es donde está el detalle. La gente no está dispuesta a hacer lo correcto. Entonces, cuando la gente no está dispuesta a hacer lo correcto, es muy difícil, queridos. Demasiado, porque el Dios no puede hacer mucho en nuestro corazón. No puede hacer mucho en nuestra vida. Así que el primer texto que yo encuentro hoy en este estudio consecutivo, que ya llevamos varios meses estudiando, estamos en Daniel capítulo 4. El versículo 2, el rey ahora dice, conviene que yo les declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. ¡Qué maravillosa experiencia! Una experiencia de vida. Y eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios anhela, que nosotros podamos tener una experiencia. La sierva de Dios, Ellen de White, dice lo siguiente. Existen muchos tipos de milagros en la Biblia. Milagros poderosos, sorprendentes. Hemos leído cuando Dios abrió el mar en dos. Hemos leído cuando Dios permitió que de la peña brotase el agua. Hemos leído cuando Dios permitió que su pueblo pasase en seco. Hemos leído cuando Dios permitió que el río Jordán se abriese. Hemos leído grandes cosas cuando Jesús multiplicó los panes, cuando multiplicó los peces, cuando el Señor resucitó a los muertos. Hemos leído una serie de milagros extraordinarios, desde la curación de una fiebre hasta levantar a un paralítico. Y ella añade, hemos leído muchísimas cosas, pero nada de esto, por sorprendente, milagroso y grandioso que parezca, es tan poderoso como cualquier milagro, por pequeño que sea, pero que usted mismo haya vivido. Alabado sea el nombre de Dios. Esto es maravilloso. Esto es lo que la sierva del Señor nos está diciendo. O sea, dice, mira, en realidad todo esto es maravilloso, todo esto es fabuloso, pero nada se compara a lo que usted mismo puede experimentar. ¿Usted está entendiendo eso? O sea, usted leyó en la Biblia grandes cosas, pero ya eso pasó. Usted no estuvo ahí, usted no lo vio, usted lo cree por fe, pero cuando usted experimenta el milagro, cuando usted es el protagonista, cuando usted vive el milagro, oye querido, esto es otro nivel. Esto es otra cosa, porque la gente puede quemar la Biblia, la gente puede quemar los libros, la gente puede decir lo que sea, que eso es mentira, que bueno, todo lo que quieran es válido. Son libres de expresarlo, pero nunca la gente podrá decir que lo que Dios ha hecho en tu vida es mentira, porque tú mismo lo has experimentado. Por eso lo que el Señor quiere llevarte en este día es a que tú puedas experimentar personalmente el poder de Dios. Por eso estos lugares de reunión, de oración, donde todos los días nos reunimos a orar, a estudiar la palabra, lo que nosotros queremos es sentir la presencia de Dios. Por eso usted puede traer sus peticiones, por sus hijos, por su familia, por su esposo, por su esposa. Porque lo que Dios más quiere es escribir su nombre en su familia. Lo que Dios más quiere es comenzar a escribir una nueva historia. Y no estamos hablando de iglesia, no estamos hablando de religión, no estamos hablando de credos, estamos hablando de una experiencia. Y eso es lo que Dios quiere. Teoría, ya tú tienes teoría. Ya tú conoces la teoría. Lo que Dios quiere llevarte es a que vivas tu propia experiencia. No que nadie te lo cuente, sino que tú mismo lo puedas experimentar.
que tú mismo puedas sentir, sin duda alguna, lo que Dios está dispuesto a hacer con tu vida. Cuán grandes son sus señales, dice la palabra, cuán potentes son sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Mira, esta es la declaración de un tipo que en su momento fue prepotente y de hecho él aquí ya ha sido transformado. Solo nos va a contar su experiencia. No te avergüences de tu pasado. No te avergüences de donde vienes, no te avergüences de las cicatrices, de las heridas, no te avergüences, porque eso muestra desde dónde te sacó Dios. Eso demuestra cuán grande fue el poder de Dios. Y entre más hundido hayas estado, más grande fue el milagro. Entre más problemas hayas tenido, más grande fue el proceder de Dios. Y Él no se avergüenza porque aquí Él comienza a contarnos toda su experiencia en medio de su orgullo, en medio de lo que Él era, un ser prepotente, como Dios lo doblegó. Y eso es lo que nos dice Daniel capítulo 4, cómo Dios trabaja con la prepotencia, cómo Dios no deja perdido al orgulloso, sino que busca la manera de hablarle, de trabajar. Y en esta hora del día, Dios puede comenzar a trabajar en tu vida, en tu corazón, querido. No importa en qué pozo te encuentres. Nabucodonosor se encontraba en el pozo de la supremacía, del orgullo, pero ahí Dios comenzó a obrar. Y llega el momento donde él dice, yo no puedo callar. Tengo que decirles lo que Dios ha hecho en mi vida. Un corazón verdaderamente convertido, su primer impulso va a ser ir a contarle a otros lo que Dios ha hecho por ellos. Un corazón verdaderamente arrepentido. Yo no sé, pero lo primero que va a hacer es ir a contarle a otros. Y esto es maravilloso. Esto es poderoso. Porque un corazón verdaderamente que haya recibido el milagro de Dios tiene que hablarlo, tiene que decirlo. Si tú no hablas de Dios, si no dices de Dios, es porque realmente no ha pasado nada en tu vida. Pero si tú respiras de Dios, comes de Dios, eres fanático de Dios, eres extremista de Dios, te vas a enamorar de Dios. Hoy la gente habla de series coreanas, hoy la gente habla de Netflix, hoy la gente habla de equipos de fútbol. Bueno, hoy la gente habla de todo porque son fanáticos. Bueno, nosotros vamos a hablar de Dios. Cuando Jesús sanaba, le decía a la gente, mira, no le digan a nadie, que no le digan a nadie. La gente iba corriendo y decía, mira, este hombre me transformó, este hombre me sanó, este hombre me dio vida. Y el mensaje se iba propagando porque la gente creía por el testimonio vivo. Usted puede decir 1000 palabras, pero su testimonio es más poderoso que 1000 sermones. Por eso Nabucodonosor dice, a mí nadie me va a venir a caer a cuentos. Lo que yo les voy a decir es lo que Dios ha hecho en mi vida, es lo que yo he experimentado. Usted no necesita ir a una iglesia, y no me malinterprete. Usted no necesita un sermón. Usted no necesita que alguien le diga algo. Usted lo que necesita es conexión con Dios. Eso es lo que usted necesita, conexión con Dios. Porque si hay conexión con Dios, todo lo demás es natural. Nada es obligado. Todo va a fluir. Y usted va a sentir la necesidad de congregarse, la necesidad de hablar con otros, de compartir, de no quedarse callado y no avergonzarse de su pasado, porque de ahí lo sacó Dios y su pasado solo es eso, pasado. Así que la historia es emocionante, cómo Dios trabaja en la vida de un monarca y cómo Dios comienza a escribir su nombre. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y cuando Dios trabaja en tu vida, la gente lo va a ver. La gente no puede callarse. Mira lo que dice el versículo 8. Hasta que entró Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios. Él está hablando de lo que pasó, ¿no? No está hablando del presente. Ya Belsasar no es su Dios. Su Dios ahora es Jehová. Pero él está hablando en primera persona lo que pasó, ¿no? En el pasado. Hasta que entró, dice. Y entonces él se emociona porque dice, en quien mora el espíritu de los dioses santos. Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que en ti hay espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame lo que te he contado en este sueño o lo que tú me vas a decir. Esta parte es importante porque yo aquí escribí, es imposible que las personas no vean a Dios en ti cuando Dios está contigo.
O sea, es imposible que el Espíritu Santo no resalte en tu vida cuando tienes la unción del Espíritu. O sea, es imposible. Una vez, querido, una vez que el Espíritu Santo está en ti, que tienes un ser superior, la gente tiene que verlo, tiene que notarlo. Si tú pasas desapercibido por la vida, es porque no está pasando nada, mi viejo. Así que tienes que pellizcarte, tienes que mosquearte, porque algo tiene que ver la gente en ti. Y la historia dice que Nabucodonosor sabía que Daniel tenía algo especial. O sea, esto no es de que alguien me lo contó, no. Yo lo viví, dice Nabucodonosor. Y Daniel, la vida nos enseña que nosotros tenemos derecho a cambiar. Y Nabucodonosor ahora, dentro de su cambio, él nos está contando su experiencia y dice, yo tenía en mi reino alguien que tiene un espíritu superior. Y esto es maravilloso. Ahora bien, queridos amigos, quiero resumirles para que hagamos esto corto y podamos llegar al momento de la oración por el cual vamos a orar, ¿verdad? En esta mañana. La historia se desarrolla de una forma bien impresionante. Nabucodonosor sueña con un árbol y que este árbol tiene ramas y que bueno, que este árbol ha servido de sombra, de todo. Pero llega un momento donde este árbol es cortado. Y cuando es cortado, entonces parece que su fin se acerca y parece que el castigo viene. Entonces me gusta porque dice el versículo 17, yo quiero leerlo para ustedes, Daniel capítulo 4. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo es el que gobierna el reino de los hombres, y he a quien quiere Él lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. O sea, lo que el sueño quiere decir es que Dios tiene el control de la situación, que Dios determina los tiempos y que no hay nadie que esté por encima de Dios. Yo quiero que usted se repita esto: no hay nadie que está por encima de Dios. Y si yo estoy con Dios, Él es mi socio. Y si yo estoy con Dios, Él es mi padre. Y si Él es mi padre, yo soy su hijo. Así que yo tengo que saber a quién le sirvo. ¿A quién le sirvo? Si Dios permite que las cosas pasen, amén. Pero lo único que sé es que nadie está por encima de Dios. Como leíamos en capítulos anteriores, en el estudio consecutivo que llevamos, cuando decía por allá, ¿verdad? Pero hay un Dios en los cielos, un Dios que conoce. Aquí aparece el término vigilante. Dios no duerme. Dice, no dormirá el que guarda a Israel. No dormirá el que cuida a la niña de sus ojos. El Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Por tanto, no se dormirá el que te cuida, el que guarda a Israel. ¿Estamos comprendiendo? Entonces la Biblia me dice que Dios lo que quiere escribir su nombre en Babilonia, en la vida de Nabucodonosor, también quiere escribir su nombre en mi familia, en mi ciudad, en mi comunidad, en tu corazón, en tu trabajo. No solamente en la iglesia, porque ya su nombre está en la iglesia, pero hoy muchos hemos permitido que Dios escriba el nombre en la iglesia, pero no en nuestra nación, no en nuestro ámbito, no con nuestros compañeros, no en nuestro trabajo. Y entonces ahora, mira lo que dice el versículo 19. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos le turbaron. Y entonces él le dice, Señor mío, sea para tus enemigos esta interpretación y no sea para ti. Oye, la cosa se pone buena. Porque una vez que ya él le cuenta el sueño, una vez que él ve el asunto, una vez que revela, una vez que Dios le muestra, entonces ahora Daniel queda en silencio, queda sorprendido. Aquí yo encuentro una lección para todos mis amigos que a esta hora comparten con nosotros este espacio especial. La Biblia dice que aún el necio cuando calla es contado entre los sabios. Y hay una palabra hoy poderosa, y es que nosotros en ocasiones tendremos que aprender a guardar silencio. Daniel se cayó por una hora. O sea, el hombre dijo, ¿y ahora cómo le digo, Señor? Dame sabiduría para poder decirle, dame sabiduría, Señor. Y guardó silencio.
Nosotros tenemos que aprender muchas veces a callar. Porque el problema es que soltamos, somos dados a llevarnos por las emociones y ahí vienen los problemas. Pero si usted aprende a callar, se ahorra muchísimos problemas. Ya esto lo hemos estudiado en estudios anteriores, el manejo de las emociones, ¿no? Con sabiduría, con prudencia. La Biblia dice, la blanda respuesta quita la ira. Yo recuerdo una historia que lleva por título, no es lo que dices, sino cómo lo dices. Y también era de un rey, así como Nabucodonosor, que se soñó por allá, que el hombre se le habían caído los dientes. Y entonces llamó a todos los magos, a todos los científicos, a todos los adivinos. Le dijo, a ver, ¿qué significa el sueño? Y todos le dijeron, rey, mire, la verdad que se le cayeron los dientes es que toda su familia se le va a morir. Y el hombre, ¿cómo que mi familia se va a morir? ¿Ustedes cómo van a decir eso? Son aves de mal agüero, son portadores de malas noticias. Y eso los iba matando a todos. Y cuando le tocó al viejito, un ancianito, y dijo, oye, yo estoy viejo, pero no me quiero morir. Así que le dijo, rey, regáleme una hora, porque es que ese sueño es un sueño muy emocionante. Dale, en una hora venga, así como Daniel guardó silencio. Y entonces el viejito cuando llega le dice, mire, rey, el sueño es muy sencillo. Y aquí le traigo un pastel, un ponqué, una torta. ¿Cómo es eso? No, vamos a celebrar. ¿Cómo que vamos a celebrar? Su sueño, lo que quiere decir es que usted es un tipo demasiado longevo, lleno de vida, tanto así que usted será el que más va a vivir en toda su familia. Y el hombre dice, ¿en serio? ¿Yo soy el que más voy a vivir? O sea, ¿yo soy longevo? ¿Yo voy a tener mucha vida? Claro, rey, usted va a tener mucha vida. Eso es lo que significa. Y lo condecoró y lo colocó como jefe de todos los sabios, porque este hombre sí sabía interpretar los sueños. Pregunto, ¿le dijo lo mismo o no le dijo lo mismo? Sí le dijo lo mismo. Usted va a vivir más porque toda su familia se le va a morir. ¿Entiende? Pero lo supo decir. Me gusta la sabiduría que tiene Daniel, porque Daniel en la sabiduría, ¿sabe qué le dice? Le dice, mira, que este sueño no sea para ti, que sea para tus enemigos. O sea, lo que viene es asombroso. Y el rey le dice, no, mijo, suéltela. Y cuando le suelta, le dice, mira, 7 tiempos están determinados sobre ti, por tu orgullo, por tu vanagloria. Dios te va a humillar 7 años como una bestia. ¿Saben, queridos? Yo escribí algo cuando estaba estudiando este tema, y es que la vida nos puede cambiar en cualquier momento. Y yo quisiera que usted prestase atención en este momento especial. Tal vez hoy estamos arriba en la gloria, nos está yendo bien, somos bendecidos, prosperados, pero la vida nos puede cambiar y cátedra podemos dar sobre esto. Hay muchas historias, ¿verdad? Está la familia de la Mamba Negra. La Mamba Negra, conocido como Kobe Bryant, un atleta americano que una mañana sube a su medio de transporte, que era un helicóptero, y se lleva a su hija, la Mambita Negra, y a todas sus amiguitas, porque iban a la ciudad de Los Ángeles a un partido de baloncesto. ¿Y sabes qué dice la historia? Que el helicóptero se vino a tierra, o sea, todos murieron. Para esa familia la vida les cambió y no tenían problemas. Una familia envidiable, súper bien, pero les cambió, por lo menos a su esposa y al resto de los hijos. Michael Schumacher, crecí viendo sus carreras. En mi país estaba alguien que medio le competía, se llama Montoya, Juan Pablo Montoya. Y todos los domingos en la mañana ya ves que no había todo lo que hoy hay, ¿no? El entretenimiento, una cosa, así que no había muchas opciones. Y nosotros en nuestro país, lo primero que hacíamos en las mañanas era mirar el reloj y apartar el tiempo a las 10, 11 de la mañana, que eran las válidas. Y ahí estaba, y siempre Montoya le llegaba cerquita. Solo como una vez en la vida le ganó, o 2 veces. Bueno, hoy ustedes los mexicanos tienen a Checo Pérez, ¿no? Un buen atleta en cuanto al mundo automovilístico, ¿no?
Bueno, y hoy en día reina Hamilton, ¿no? Hamilton creo que es el que está ahí liderando y no sé quién más, ¿no? Por ahí estaba Alonso, un español. Pero Schumacher siempre, en mis tiempos, Schumacher siempre era el que Schumacher y Schumacher. Y nosotros como que le teníamos ya era como rabia a Schumacher porque nunca dejaba hacer nada a nuestro Montoyita, ¿no? Bueno, con todo el dinero del mundo, el alemán estaba esquiando, uno de sus deportes de hobby, ¿no? El tipo llegaba y le gustaba ir, ¿no? Y entonces sufrió un accidente y ya lleva muchísimos años en estado de coma. No lo han querido desconectar y su familia vive un calvario y es hermética la situación, nadie sabe lo que está pasando. En estos días vi por ahí una noticia sobre el estado de salud de Schumacher y ahí se aferran y se aferran. Toda su fortuna se ha ido consumiendo poco a poco, todo su dinero. Han tenido que recibir donaciones de gente que ama a Schumacher para poder mantenerlo todavía allí conectado. Y bueno, esto no lo digo con alegría, lo digo con tristeza. La vida nos puede cambiar. La vida en un momento así. Y la historia de Nabucodonosor me cuenta y me enseña esto. Siendo el monarca, siendo el rey, dice la historia que terminó viviendo 7 años, comiendo cilantro, cimarrón, lechuga, pero no por gusto, sino porque era su estilo de vida, comiendo pasto como una bestia. Las uñas le crecieron, la barba, o sea, prácticamente cayó en un estado de locura. Pero esto se podría haber evitado, queridos. ¿Sabe cómo? El versículo 26 me dice que aunque había una sentencia, la sentencia se puede evitar. Les cuento una historia. Dios sentenció a Sodoma y a Gomorra. ¿Se arrepintieron? No. Dios sí les mandó la oportunidad, pero no quisieron arrepentirse. Dios sentenció a la gente de Nínive. Pregunto, ¿se arrepintieron? Sí. ¿Hubo la sentencia? No. O sea que las sentencias de Dios son evitables. En su mayoría son evitables. Y Nabucodonosor todavía no había llegado al punto del no retorno. O sea, Dios le estaba hablando de una o de otra manera. O sea, Dios actuó siempre para salvarlo. Pero Nabucodonosor no quiso. O sea, era necesario la caída, pero se hubiese podido evitar. ¿Qué quiero decir con esto? Que es necesario que tú caigas, pero se puede evitar. Y ya vamos a ver por qué es necesario y por qué se puede evitar. Mira lo que dice en cuanto a la orden. ¿Ok? El versículo 26, la última parte dice, significa que tu reino quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. O sea, era todavía posible que él reconociese. Versículo 27, mira el consejo sabio de un sabio. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez eso será una prolongación de tu tranquilidad. ¿Ok? Y él cuenta, ¿no? Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Entonces, o sea, Dios le estaba dando la oportunidad. La Biblia dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahí tenemos una clara evidencia, querido. Usted que me está viendo en este momento, que me está escuchando, su caída es inminente, pero todavía se puede hacer algo. El Señor dice, si usted decide bajarse de la nube, de por allá donde usted está montado, en medio del orgullo, en medio de la prepotencia, si usted decide bajarse de allá, yo puedo hacer muchas cosas por usted, dice Dios. Yo puedo glorificarme en su vida. No es necesario que usted caiga, pero si usted no quiere, pues toca por las malas. ¿Entiende? O sea, usted hoy puede reconocer que Dios es el que gobierna. Usted puede reconocer que Dios es el que manda. Lamentaciones 3:23 dice que Dios, por su misericordia, es que no nos ha consumido, porque siempre están ahí sus misericordias. O sea, Dios puede ayudarnos para que nosotros, sin duda alguna, tengamos un fin diferente. Su misericordia se extiende hasta nosotros, pero nosotros tenemos que aceptar esa misericordia. O sea, nada es impuesto, nada es por la fuerza. Si nosotros decidimos cambiar, tomar una decisión diferente, si no, va a tocar que conozcamos un poquito el monte. ¿Sí me entiende? Va a tocar que comamos como una bestia, que vivamos como el propio animal, porque esto fue lo que le pasó a Nabucodonosor. ¿Saben? Un día leía sobre la historia de Pedro.
Y la sierva de Dios, Ellen de White, dice lo siguiente, que cuando Pedro cayó, fue necesario su caída. Porque en el momento que él cae, fue que él reconoció lo vulnerable que él era. Si Pedro no hubiese caído, no hubiese negado a Jesús, no hubiese sumergido su vida en lo más profundo, se hubiese perdido. Porque él se creía un ser autosuficiente. Él se creía un ser que él todo lo podía hacer. Pero al momento que él cae, él se da cuenta que es vulnerable. Así que Dios se permite de nuestra humillación, de nuestra caída, para llevarnos a un siguiente nivel. Así que si estoy hablando a alguien que no ha caído, hay un camino y una opción. Arrepiéntase y dobléguese usted mismo. Caiga de rodillas ante Dios antes que caer en el pecado o caer en un fracaso. ¿Ok? Y Dios le da misericordia. Pero si estoy hablando para alguien que ya cayó y está sumergido, estás en tu mejor momento. Porque cuando estás en el fondo de la piscina, no hay otro lugar donde puedas ir sino hacia arriba. Porque hacia abajo ya tocaste fondo. Así que el único lugar que puedes hacer, estás en el mejor momento de tu vida, porque estás justo para poder impulsarte hacia arriba. Así que yo te invito de todo corazón para que te impulses hacia arriba, porque de ahí Dios va a comenzar a escribir una nueva historia. Y Nabucodonosor tenía dos opciones y escogió la peor, caer. Pero Dios dijo, no importa, yo voy a actuar para salvarte. Yo voy a actuar para redimirte, porque mi nombre lo voy a escribir en tu familia, lo voy a escribir en tu vida. Y la historia dice, versículo 30, y habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Usted está entendiendo eso? El rey Nabucodonosor se llena de orgullo. Aún sabiendo la sentencia, dice el versículo 29, habían pasado 12 meses. Él creyó que la cosa no se iba a dar, ¿no? Y entonces en medio de su prepotencia dice, oye, ¿no es esto lo que yo he hecho? Y todo yo. Todavía no quería reconocer a Dios, que era el que lo mantenía en el poder. Y justo en ese momento, dice, aún estaba la palabra en su boca, cuando vino una voz del cielo y le dijo, ha llegado el momento de que pagues. Qué interesante. Y fueron 7 años que el tipo vivió como un animal, comiendo cilantro, lechuga, cimarrón, comiendo de toda hierba. Sí, de toda hierba. Hasta las que se hace el té. Uno hacía té y no que las comía. ¿Verdad? Es interesante cómo el orgullo puede llevar a una persona. Ahora, queridos amigos y apreciados hermanos, para terminar con esta fascinante historia, no todo terminó mal. Tuvo un final feliz. ¿Saben por qué? Porque al final de todo, Dios escribió su nombre en la vida de Nabucodonosor y Dios decidió darle la oportunidad y lo transformó. Y mira cómo termina el capítulo y con esto termino. Versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos son justos. Él puede humillar a los que andan en soberbia. Y ahora yo cierro mi Biblia y quiero que usted me regale solamente un par de minutitos. En todas las experiencias pasadas, donde Dios le habló a través de la revelación de los sueños, de la estatua que él luego fabricó de oro, a través del horno del fuego, en cada momento que Dios le habló, Nabucodonosor veía el poder de Dios, veía la gloria de Dios, pero no en su vida, en la vida de los demás. Incluso mandó leyes donde decía, todos adoren al Dios de Sadrán, Mesad y Abed-nego. Siempre se identificó él como siervo del Dios Belsasar, pero no siervo de Jehová. Siempre dijo que Daniel le servía a otro Dios y se refería a él, otro Dios, no el de él. Pero cuando termina el periodo de su reinado, de su vida, y terminó en bendición, él dice, alabo al Dios de los cielos. En otras palabras, finalmente él dijo, reconozco que Él es mi Dios. Y no hay nada más lindo en la vida, muchachos. Ustedes pueden tener poder, pero si no tienen a Dios como el Rey, no hay nada que se pueda hacer. Pero ustedes incluso pueden ser exiliados, esclavos, pueden estar donde estén. Pero si reconocen que Él es su Dios, ustedes en realidad tendrán una experiencia diferente. Y ahí es donde Dios quiere llevarnos a que su nombre sea escrito en mi vida, que yo pueda reconocer que eres el Rey de los cielos,
que Él es el Rey que gobierna, el Rey que determina, el Rey que quita, el Rey que pone y el Rey que tiene siempre la última palabra. Yo voy a orar en esta hora por cada uno de ustedes para que la bendición de Dios, sin duda alguna, pueda también trabajar y su misericordia les alcance. Querido Padre, gracias por esta historia emocionante, donde nos enseñas que la soberbia y el orgullo pueden aún tener remedio. Hay dos opciones, la caída o la humillación ante ti. Permítenos escoger caer pero de rodillas. Permítenos humillarnos pero ante ti y doblegar nuestro corazón. Como decía Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Dios, Jesús, pueda crecer. Permítenos, oh Dios, poder aniquilar y eliminar la soberbia de nuestra vida. Tu palabra dice que hay caminos que parecen ser buenos, pero son caminos de muerte. Tu palabra dice en el Salmo 37:2, no envidies a los malos, porque pronto serán cortados. Señor, no queremos ser cortados. Por eso no queremos ser malos. Por eso queremos que tu palabra transforme nuestra vida y nuestro corazón. Todos los días estaremos aquí, oh Dios, estudiando tu palabra. Por eso te pedimos que nos regales sabiduría, entendimiento, inteligencia, ciencia, conocimiento, para poder ministrar tu palabra a todas las naciones. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios nos bendiga grandemente. Amén, amén. Muchas gracias.